Prepárense para un viaje inolvidable a través de la historia y la cultura griega en la Casa de las Historias, donde nos sumergiremos en los asombrosos logros y las fascinantes historias que han dado forma al mundo que conocemos hoy. Comenzaremos nuestro viaje explorando el nacimiento de la democracia en la antigua Atenas, donde los ciudadanos se reunían en la bulliciosa ágora para discutir y decidir el destino de su ciudad. Descubriremos cómo este innovador sistema político sentó las bases para las democracias modernas y cómo los tribunales de jurado del Dicasterion impartían justicia en la sociedad ateniense. Pero eso es solo el principio. Nos aventuraremos en el mundo del pensamiento filosófico, donde figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles desafiarán nuestras percepciones y nos invitarán a reflexionar sobre las cuestiones fundamentales de la existencia. A medida que exploramos el esplendor científico de la antigua Grecia, nos maravillaremos con los logros matemáticos de genios como Pitágoras y Euclides, y nos sorprenderemos con los descubrimientos astronómicos de Aristarco de Samos. Por supuesto, no podemos olvidar la riqueza cultural de la antigua Grecia. Desde los magníficos templos de la arquitectura griega hasta las épicas obras literarias de Homero, cada rincón de esta civilización nos ofrece una visión única y enriquecedora. Y, por supuesto, nos sumergiremos en los emocionantes Juegos Olímpicos, donde los atletas compiten por la gloria y el honor en el mayor escenario deportivo del mundo antiguo. Finalmente, exploraremos los mitos y leyendas que han cautivado la imaginación durante milenios, desde las epopeyas de los dioses del Olimpo hasta las hazañas de héroes legendarios como Aquiles y Heracles. Así que únanse a nosotros en la Casa de las Historias mientras nos sumergimos en el fascinante mundo del pasado griego, donde cada episodio es una aventura llena de descubrimientos y maravillas. No se lo pueden perder. Comencemos. Los orígenes de la civilización griega se remontan a la Edad del Bronce, un periodo que abarcó aproximadamente desde el 3200 a.C. hasta el 1100 a.C. Durante este tiempo, las primeras sociedades comenzaron a establecerse en la península griega, marcando el inicio de una larga y fascinante historia. Estas primeras comunidades griegas se desarrollaron en áreas fértiles y estratégicas, como las llanuras costeras y los valles de los ríos, donde la agricultura y la pesca proporcionaban medios de vida sostenibles. A medida que estas comunidades crecían, surgían nuevas formas de organización social y política. Una de las características más distintivas de la civilización griega temprana fue el surgimiento de las ciudades-estado independientes, conocidas como polis. Cada polis estaba formada por una ciudad central y su territorio circundante, y se caracterizaba por tener su propio gobierno, leyes, instituciones y prácticas culturales. Estas polis, como Atenas, Esparta, Corinto y Tebas, se convirtieron en centros de poder político, cultural y económico en el mundo griego. Cada polis tenía su propia identidad cultural, sus propias tradiciones y su propio sistema político, que variaban considerablemente de una ciudad a otra. Atenas, por ejemplo, se destacó por su sistema democrático, donde los ciudadanos participaban en la toma de decisiones políticas a través de la asamblea y otros órganos de gobierno. Esparta, por otro lado, era conocida por su sociedad militarizada y su enfoque en la disciplina y el entrenamiento físico. A lo largo de los siglos, las polis griegas establecieron colonias en otras regiones del Mediterráneo, contribuyendo a la difusión de la cultura griega y al intercambio cultural con otras civilizaciones, como la egipcia, la fenicia y la persa. La civilización griega temprana también estaba impregnada de mitología y religión. Los griegos adoraban a una variedad de dioses y diosas, cada uno asociado con aspectos específicos de la vida y la naturaleza. Los mitos y las leyendas griegas, que narraban las hazañas de héroes y dioses, formaban una parte importante de la identidad cultural griega y se transmitían de generación en generación a través de la literatura oral y escrita. Democracia y gobierno representativo. En las calles empedradas de la antigua Atenas, se alzaba un sistema político que desafiaba las convenciones de su época y sentaba las bases para las democracias modernas que conocemos hoy en día.
En el corazón de esta ciudad-estado griega, la cuna de la democracia, se erigía un sistema revolucionario que otorgaba poder político directo a sus ciudadanos, la eclesía o asamblea popular. En la polvorienta ágora, la plaza central de Atenas, los ciudadanos se reunían para discutir y decidir los destinos de su ciudad y su gente. Era un espectáculo digno de admiración, hombres adultos, libres y nacidos en Atenas, participando activamente en la toma de decisiones políticas de su polis. Cada voz, cada opinión, tenía peso en las deliberaciones de la asamblea. Aquí, en medio del bullicio y la efervescencia democrática, se gestaba un ideal que trascendería siglos y continentes. La democracia ateniense no se limitaba simplemente a la participación en la Asamblea Popular. Otro elemento crucial de este sistema político era el dicasterion, los tribunales de jurado. Elegidos al azar entre los ciudadanos, estos jurados tenían la responsabilidad de impartir justicia, resolver disputas legales y juzgar casos importantes. Era la encarnación misma de la justicia popular, donde la voz del pueblo resonaba en los veredictos y sentencias emitidos. Este experimento político sin precedentes no solo transformó la vida en la antigua Atenas, sino que también dejó un legado perdurable en la historia del mundo. La noción de que el gobierno debe derivar su legitimidad del consentimiento de los gobernados, establecida en la democracia ateniense, se convirtió en un ideal democrático que perdura hasta nuestros días. Las democracias modernas, inspiradas por el ejemplo de Atenas, han adoptado este principio de gobierno representativo, donde los ciudadanos tienen voz en las decisiones que afectan sus vidas. La democracia, tal como la conocemos, encuentra sus raíces en las calles polvorientas y las asambleas bulliciosas de la antigua Atenas, donde el poder político se encontraba en manos del pueblo. El amanecer del pensamiento. Cuando las mentes se alzaban para desafiar las viejas creencias y explorar los misterios del universo, surgió un movimiento intelectual que cambiaría el curso de la historia, el nacimiento de la filosofía. En una época marcada por la curiosidad sin límites y el anhelo de comprender el mundo que los rodeaba, los antiguos griegos se embarcaron en un viaje de descubrimiento intelectual que desafiaría las explicaciones míticas y religiosas que habían dominado el pensamiento anterior. En este fascinante escenario, los primeros filósofos presocráticos, también conocidos como filósofos de la naturaleza, se erigieron como pioneros de una nueva forma de entender la realidad. Entre ellos se destacaban figuras como Tales de Mileto, Anaximandro y Heráclito, cada uno aportando sus propias teorías audaces y revolucionarias. Tales de Mileto, un visionario sin igual, se sumergió en la búsqueda de la esencia fundamental de todas las cosas. Con una mente inquisitiva y valiente, postuló que el agua, con su fluidez y omnipresencia, era el elemento primordial que daba forma al universo. Esta idea desafiante rompió con las concepciones tradicionales del cosmos y abrió las puertas a una comprensión más racional y científica del mundo que nos rodea. Siguiendo los pasos de Tales, Anaximandro se aventuró aún más en las profundidades del conocimiento, buscando una explicación universal y eterna para la existencia misma. Con una mente aguda y una creatividad desbordante, propuso la existencia de un principio indeterminado e ilimitado, conocido como apeirón, que abarcaba todas las cosas. Esta idea radical desafiaba las nociones establecidas de límites y fronteras, ampliando los horizontes del pensamiento humano hacia nuevas e inexploradas posibilidades. Por otro lado, Heráclito, el filósofo del cambio, irrumpió en el escenario filosófico con una perspectiva completamente diferente. Convencido de que el cambio era la única constante en el universo, proclamó audazmente que todo fluye. Esta visión dinámica y fluida de la realidad desafiaba las ideas arraigadas de estabilidad y permanencia, invitando a una profunda reflexión sobre la naturaleza misma de la existencia y la realidad. Juntos, estos filósofos presocráticos sentaron las bases para el pensamiento racional y científico en la antigua Grecia, inaugurando una nueva era en la que las explicaciones naturales y racionales comenzaron a reemplazar las narrativas míticas y religiosas del mundo. Su valiente búsqueda de la verdad, su observación empírica y su razonamiento lógico sentaron las bases para el desarrollo posterior de la filosofía griega y occidental,
Sin embargo, la verdadera revolución filosófica estaba por venir con el surgimiento de figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles, cuyas ideas y enseñanzas marcarían un hito en la historia del pensamiento humano. Sócrates, con su método de interrogación y su énfasis en el autoconocimiento, desafió a sus contemporáneos a examinar sus propias creencias y valores, sentando las bases para una nueva era de reflexión ética y moral. Platón, discípulo de Sócrates, exploró una amplia gama de temas en sus diálogos, desde la justicia hasta la epistemología, dejando un legado perdurable con su teoría de las formas. Por último, Aristóteles, el polifacético estudiante de Platón, fundó su propia escuela, el Liceo, y realizó contribuciones significativas en campos que van desde la lógica hasta la biología, influyendo profundamente en la ciencia y la filosofía occidental. Los principios de razonamiento lógico, debate crítico y autoexamen introducidos por los antiguos filósofos siguen siendo fundamentales en la educación y el pensamiento contemporáneos. El esplendor científico de la antigua Grecia. Imagínate por un momento caminando por las calles polvorientas de la antigua Atenas, donde los templos se alzaban hacia el cielo como testigos silenciosos de la grandeza humana. Se gestaba un mundo de descubrimientos científicos que desafiarían las leyes mismas de la naturaleza. Desde los misterios de los números hasta las profundidades de la geometría, los antiguos griegos se embarcaron en un viaje de exploración intelectual que dejaría una marca indeleble en la historia de la humanidad. Pitágoras, con su mente aguda y su pasión por los números, reveló los secretos del universo con su famoso teorema, una joya matemática que abriría las puertas a un vasto universo de posibilidades. Mientras tanto, Euclides, el maestro de la geometría, trazó un camino hacia la comprensión ordenada del mundo que nos rodea, inspirando a generaciones de mentes curiosas a explorar las maravillas de la geometría. Pero la verdadera magia estaba en las manos de Arquímedes, cuyos experimentos con la hidrostática y la palanca desafiaron las leyes de la física y la ingeniería, abriendo nuevas fronteras para la creatividad humana. Desde el famoso Eureka hasta el ingenioso tornillo que lleva su nombre, Arquímedes fue un visionario cuyas ideas continúan sorprendiendo y asombrando al mundo moderno. Mientras tanto, en el campo de la medicina, Hipócrates emergió como una luz en la oscuridad, desafiando las creencias supersticiosas de su tiempo con un enfoque racional y científico de la curación. Su famoso juramento, un símbolo de integridad y ética médica, sigue siendo una inspiración para todos los que buscan aliviar el sufrimiento humano. Pero la mente brillante de la antigua Grecia no se detuvo allí. Aristarco de Samos desafió las concepciones establecidas del cosmos con su teoría heliocéntrica, mientras que Eratóstenes calculó el tamaño de la Tierra con una precisión casi divina, demostrando que el conocimiento no tiene límites cuando se combina la observación, el razonamiento y la imaginación. La arquitectura y el arte griego. En los días de la antigua Grecia, cuando las olas del mar Egeo besaban las costas de mármol blanco, más allá de la política y las guerras que marcaban su historia, la belleza y la creatividad eran pilares fundamentales de su sociedad. El Partenón, majestuoso templo dedicado a la diosa Atenea, no solo era un símbolo de devoción religiosa, sino también una expresión sublime de la arquitectura griega. Concebido por los más hábiles arquitectos y escultores de la época, sus columnas dóricas y su friso esculpido narraban historias de la mitología griega, inmortalizando en piedra las hazañas de los dioses y héroes. Desde lo alto de la Acrópolis, el Partenón presidía la ciudad de Atenas como un guardián eterno de su esplendor cultural. Pero la grandeza de la arquitectura griega no se limitaba a los templos. Los teatros al aire libre, como el teatro de Epidauro, eran auténticas maravillas donde la magia del arte y la acústica se fusionaban en una experiencia única. Aquí, las obras de dramaturgos como Sófocles y Eurípides cobraban vida ante los ojos del público, transportándolos a mundos de tragedia y comedia, amor y guerra. Las gradas de piedra resonaban con los aplausos y los susurros de los espectadores, mientras que los actores pisaban los mismos escenarios de mármol que habían sido testigos de incontables actuaciones a lo largo de los siglos. ¿Y qué decir del arte griego, cuyo legado perdura hasta nuestros días en forma de esculturas y vasijas pintadas?
Las esculturas, con su realismo y gracia inigualables, capturaban la esencia misma de la belleza humana, revelando un profundo entendimiento de la anatomía y la expresión emocional. Desde las majestuosas estatuas de dioses hasta los retratos de ciudadanos comunes, cada obra de arte era un tributo a la habilidad artística y la imaginación sin límites de los griegos. Mientras tanto, las vasijas pintadas ofrecían una ventana fascinante a la vida cotidiana y la mitología griega. A través de intrincados diseños y escenas meticulosamente detalladas, estas vasijas contaban historias de batallas épicas, festivales religiosos y fiestas mundanas. Los artistas griegos dominaban técnicas como el ánfora de figuras negras y el ánfora de figuras rojas, que les permitían plasmar tanto escenas cotidianas como mitológicas con un nivel de detalle asombroso. Cada vaso pintado era una obra de arte en sí misma, una ventana al pasado que nos transportaba a la vida de la antigua Grecia. La arquitectura y el arte griego formaban un paisaje cultural incomparable, donde la belleza y la creatividad se entrelazaban en una sinfonía de formas y colores, templos imponentes, teatros vibrantes, y las obras maestras de escultura y cerámica. Literatura y teatro. Rollos de papiro que guardan secretos ancestrales despiertan tu imaginación y asombro, donde la literatura y el teatro cobran vida de la manera más vibrante y cautivadora. En un rincón de la biblioteca, un anciano sabio desenrolla con cuidado un pergamino antiguo y comienza a relatar las hazañas de Aquiles en la Ilíada. Sus palabras fluyen como un río, transportándote a campos de batalla donde los dioses intervienen en los asuntos de los hombres y los héroes se enfrentan a pruebas épicas de valor y honor. Te sumerges en la trama, sintiendo el rugido de la guerra y la pasión de los personajes mientras luchan por el destino de Troya. Luego, en el escenario de un teatro al aire libre, las luces se atenúan y el telón se levanta para revelar una tragedia griega. Te encuentras entre la multitud, cautivado por la intensidad de la actuación y la profundidad de los dilemas humanos que se desarrollan ante tus ojos. Sigues el destino trágico de Edipo, el héroe maldito por los dioses, mientras lucha por escapar de un destino que parece inevitable. Tu corazón late con cada giro de la trama, sintiendo la tragedia y el drama en cada palabra y gesto de los actores. Pero no todo en la antigua Grecia es sombrío y serio. En otro momento, te encuentras en un festival de comedia, donde las risas resuenan en el aire mientras los actores interpretan sátiras mordaces de la vida cotidiana. Te unes al coro de risas mientras Aristófanes ridiculiza a políticos, filósofos y ciudadanos comunes por igual, usando el humor para cuestionar las normas sociales y políticas de su tiempo. Mientras exploras la riqueza de la literatura y el teatro griegos, te das cuenta de que estás presenciando algo más que simples obras de arte. Estás experimentando el alma misma de una civilización que valoraba la expresión artística y la exploración intelectual como pocas lo han hecho antes o después. A través de las palabras de los poetas y los actores, te sumerges en un mundo de fantasía y reflexión que sigue resonando en la cultura contemporánea, recordándote la eterna relevancia de las historias y los dramas humanos. A medida que cae la noche sobre la antigua Atenas, el anciano vuelve a su relato, esta vez llevándote a un viaje por las turbulentas aguas del mar Egeo con el astuto Ulises en la Odisea. Te encuentras atrapado en la maraña de aventuras y desafíos que enfrenta este héroe legendario en su búsqueda de regresar a su hogar y su amada Ítaca. Con cada giro del relato, te sumerges más en el mundo de los dioses, las criaturas míticas y los peligros del viaje, sintiendo la emoción y la tensión mientras Ulises lucha contra las fuerzas de la naturaleza y las tentaciones de lo desconocido. De vuelta en el teatro, el ambiente se transforma una vez más cuando las máscaras de tragedia dan paso a las de comedia. Esta vez, el humor ligero y la sátira social llenan el aire mientras los actores interpretan las travesuras de personajes cómicos en una obra de Aristófanes. Te encuentras riendo a carcajadas mientras los enredos absurdos y las situaciones extravagantes se desarrollan en el escenario, recordándote la capacidad del arte para iluminar la condición humana con risa y alegría. A medida que el día se convierte en noche y las estrellas iluminan el cielo sobre la antigua Atenas, te das cuenta de la profunda influencia que la literatura y el teatro griegos han tenido en la cultura y la sociedad a lo largo de los siglos.
Las historias de valentía, tragedia y humor que has presenciado no solo son entretenimiento, sino también espejos que reflejan los anhelos, las luchas y las alegrías de la humanidad a lo largo del tiempo. Y así, mientras te despides del anciano y regresas a tu propio tiempo y lugar, llevas contigo el recuerdo de las palabras y las imágenes que has experimentado, recordándote la eterna verdad de que, aunque los tiempos y las culturas cambien, las historias que contamos sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea siguen siendo tan vívidas y poderosas como siempre. Juegos Olímpicos. Imagina que estás parado en la antigua Olimpia, un lugar donde el tiempo parece detenerse y la emoción se puede sentir en el aire. Las antiguas ruinas que te rodean son testigos mudos de la grandeza que una vez llenó este sagrado lugar. Ahora, sin embargo, el bullicio y la actividad han regresado, trayendo consigo una energía renovada y una anticipación palpable. Desde todas las regiones del mundo antiguo, atletas y espectadores convergen en este lugar sagrado para participar en los Juegos Olímpicos, un evento sin igual que celebra la habilidad física, la competencia justa y la unidad entre las naciones. Las calles rebosan de vida mientras las multitudes se mezclan, intercambiando historias y compartiendo en la emoción del momento. En el estadio, la magnificencia de la arquitectura griega se erige majestuosa ante tus ojos. Las columnas corintias se alzan hacia el cielo azul como guardianes eternos de este evento legendario. El suelo de tierra batida está marcado con las líneas de las pistas de carrera y los campos de competencia, listos para ser pisoteados por los pies ágiles y poderosos de los atletas. Los competidores, con sus cuerpos esculpidos por la disciplina y la dedicación, se preparan para demostrar su valía en una variedad de disciplinas. Desde las carreras de velocidad hasta la lucha libre, desde el lanzamiento de disco hasta el salto de longitud, cada evento es una prueba de habilidad, resistencia y determinación. Pero los Juegos Olímpicos son mucho más que una simple competencia deportiva. Son un tributo a la humanidad en su forma más pura y noble. Durante estos días sagrados, las diferencias de lenguaje, cultura y religión se desvanecen y en su lugar se celebra la hermandad entre los pueblos. Los Juegos Olímpicos son un recordatorio de que, más allá de nuestras fronteras y diferencias, todos compartimos una humanidad común. Y así, mientras el sol alcanza su cenit y los primeros acordes de los himnos antiguos llenan el aire, los Juegos Olímpicos comienzan. Es un momento de emoción, de asombro y de inspiración. Porque en este lugar, donde los dioses alguna vez caminaron entre mortales, la grandeza humana se manifiesta en su forma más sublime. En medio del bullicio y la emoción, los atletas se preparan para competir en los eventos que han entrenado durante años. Los Juegos Olímpicos son una celebración de la unidad y la amistad entre las naciones. Los atletas compiten no solo por sí mismos, sino también en representación de sus países, y en el proceso, construyen lazos que trascienden las barreras culturales y lingüísticas. A medida que los días pasan y los eventos llegan a su fin, los Juegos Olímpicos culminan en una ceremonia de clausura llena de emoción y nostalgia. Los atletas desfilan juntos, ondeando las banderas de sus países y compartiendo sonrisas y abrazos en un espíritu de camaradería y respeto mutuo. Para muchos, los Juegos Olímpicos son mucho más que una competencia deportiva, son una experiencia transformadora que deja una impresión duradera en el corazón y el alma. Y así, mientras el estadio se vacía y la emoción de los Juegos Olímpicos comienza a desvanecerse, queda un legado de inspiración y esperanza que perdura mucho después de que las llamas de la antorcha olímpica se hayan apagado. Mitología griega. En los anales de la mitología griega, se entreteje una trama intricada de relatos que exploran las profundidades de la condición humana, la esencia misma del poder y la eterna confrontación entre el destino y el libre albedrío. A través de la rica tela de deidades y héroes, emergen lecciones imperecederas sobre la ambición, la virtud, el amor y la tragedia. En el corazón del panteón olímpico, se yergue Zeus, soberano de los dioses, como un emblema de autoridad divina y justicia cósmica. Sin embargo, su reinado se ve marcado por amores clandestinos y aventuras que desafían las fronteras de su poder.
La figura de Zeus encarna la complejidad del liderazgo, con sus decisiones dividiendo a los dioses y labrando el destino de los mortales. Hera, la venerada reina del Olimpo, personifica la dualidad de la maternidad y la venganza. Su lucha eterna por mantener la fidelidad de Zeus refleja los desafíos afrontados por las mujeres en un mundo dominado por los hombres. Aunque su ira es temida, su devoción por el matrimonio y la familia la convierten en un faro de estabilidad en un universo saturado de intriga divina. Poseidón, señor de los mares, encarna la fuerza indomable de la naturaleza. Su dominio sobre los océanos es tanto una bendición como una maldición para los marineros y navegantes, cuyos destinos están inexorablemente ligados al capricho de las olas. Poseidón simboliza la conexión entre la humanidad y el vasto mundo natural, recordando la fragilidad de la existencia humana frente a las fuerzas primordiales de la tierra y el mar. Los héroes mortales, en su búsqueda de gloria y redención, se enfrentan a desafíos épicos que ponen a prueba su valentía y determinación. Hércules, con su fuerza sobrehumana, representa la lucha interna entre la virtud y la tentación mientras se esfuerza por redimirse de sus pecados pasados. Ulises, el astuto navegante, encarna la perseverancia inquebrantable en medio de las tormentas de la vida, recordándonos que el viaje es a menudo más importante que el destino. Aquiles, el guerrero invencible, personifica la fragilidad de la gloria y la inevitabilidad de la muerte. Su ira y su orgullo lo conducen a la grandeza, pero también a la tragedia, sirviendo como un recordatorio sombrío de los peligros del exceso de confianza y la arrogancia. Entre las criaturas más temibles se encuentran los monstruos nacidos de la unión entre dioses y mortales, como el Minotauro, mitad hombre y mitad toro, encerrado en el laberinto de Creta como castigo por la arrogancia del rey Minos. La quimera, con cuerpo de león, cabeza de cabra y cola de serpiente, aterrorizaba las tierras de Licia, desafiando a los héroes valientes a enfrentarse a su furia. Las gorgonas, Medusa, la más famosa de las gorgonas, fue decapitada por el héroe Perseo, quien luego utilizó su cabeza para derrotar a sus enemigos con su mirada mortal. Los cíclopes, gigantes de un solo ojo, habitaban en las profundidades de la tierra, forjando armas y artefactos poderosos para los dioses. Sin embargo, su ferocidad y brutalidad los convertían en seres temidos por los mortales. Además de estas criaturas monstruosas, la mitología griega está repleta de seres mágicos y fabulosos. Las ninfas, espíritus de la naturaleza que habitaban en los bosques, ríos y montañas, personificaban la belleza y la gracia del mundo natural. Los sátiros, mitad hombres y mitad cabras, eran conocidos por su amor por la música, la danza y la diversión desenfrenada. Y en los rincones más oscuros del inframundo, seres primordiales que personificaban el caos y la destrucción. Entre ellos, Tifón, un gigante de 100 cabezas con fuego saliendo de sus ojos, desafiaba el poder de Zeus y amenazaba con destruir el orden del cosmos. El imperio de Alejandro Magno. En un tiempo marcado por la agitación política y las luchas de poder, surgió un joven prodigio cuyo destino estaba entrelazado con el de las naciones más poderosas del mundo antiguo. Alejandro, hijo de Filipo II de Macedonia y de la reina Olimpia, nació en un momento en que las rivalidades entre los estados griegos y el poderoso imperio persa amenazaban con desencadenar una guerra que cambiaría el curso de la historia. Desde temprana edad, Alejandro demostró una inteligencia aguda y una determinación feroz que lo distinguían entre sus pares. Educado por el filósofo Aristóteles, adquirió un profundo amor por el conocimiento y la cultura, así como una habilidad excepcional para la estrategia militar y el liderazgo. Cuando ascendió al trono de Macedonia a la edad de 20 años, Alejandro heredó un reino en el borde de la grandeza, pero su visión iba mucho más allá de las fronteras de su tierra natal. Inspirado por las hazañas de los héroes de la antigüedad y ansioso por demostrar su valía, se embarcó en una campaña audaz para conquistar el mundo conocido. El primer objetivo de Alejandro fue el poderoso imperio persa, cuya vasta extensión y riquezas incalculables lo convirtieron en un objetivo tentador. Con un ejército de guerreros macedonios y aliados griegos a su lado, Alejandro cruzó el Hellesponto y se lanzó a la conquista del enemigo más formidable de su tiempo.
Lo que siguió fue una serie de batallas épicas que cambiarían el curso de la historia. Desde las llanuras de Granicó hasta las montañas de Persia, Alejandro y sus hombres lucharon con valor y determinación, derrotando al ejército persa en una serie de victorias espectaculares. En la batalla de Isos, enfrentó al mismísimo Darío III, el rey de Persia, y emergió victorioso, consolidando su posición como el líder indiscutible de su tiempo. Pero la ambición de Alejandro no conocía límites. Desafiando las advertencias de sus generales y la resistencia de sus propias tropas, se embarcó en una expedición audaz hacia el este, explorando las tierras desconocidas de Asia Central e India. A lo largo de su viaje, fundó ciudades, estableció guarniciones y estableció alianzas con los pueblos locales, llevando consigo la civilización griega y el legado de su propia grandeza. Sin embargo, el camino de Alejandro no estuvo exento de desafíos y peligros. En su búsqueda de gloria y conquista, enfrentó traiciones, conspiraciones y revueltas, así como los rigores del clima y la geografía. Pero en cada obstáculo, vio una oportunidad para demostrar su valía y consolidar su dominio sobre el mundo conocido. Después de una década de campañas militares sin parangón, Alejandro regresó a Babilonia, la joya de su imperio, donde planeaba forjar un nuevo futuro para su vasto reino. Pero su sueño de grandeza estaba destinado a ser efímero. Enfermo y agotado por los rigores de la guerra, murió a la edad de 32 años, dejando atrás un legado que perduraría mucho después de su tiempo. El imperio de Alejandro Magno no solo fue un imperio de conquista militar, sino también un imperio de conocimiento y cultura. Su legado perdura en las obras de arte, la literatura y la filosofía que florecieron en las tierras que conquistó, y su influencia sigue siendo sentida en el mundo moderno. Como uno de los más grandes conquistadores de la historia, Alejandro Magno se alza como un símbolo de audacia, determinación y visión, cuyo impacto perdura en los anales del tiempo. Conclusión: el legado de la antigua Grecia perdura como un faro de luz en el vasto mar de la historia humana. Desde la democracia, la filosofía hasta la ciencia, el arte y la literatura, las contribuciones de los griegos han dejado su marca en la comprensión del mundo y de nosotros mismos. A través de sus logros y sus mitos, nos inspiran a explorar, a cuestionar y a crear, recordándonos que la grandeza reside en el corazón de la búsqueda del conocimiento y la verdad. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo video.